Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias, Enrique. Gracias, Facundo. Bueno, con mucha ilusión comienzo este curso porque cuando llegaron a mis manos la documentación que vamos a estudiar, quedé realmente entusiasmado. Yo soy abogado, me quedé en la cátedra de familia cuando terminé la carrera, pero bueno, después me fui a Roma a hacer Derecho Canónico, hice mi tesis sobre temas matrimoniales, sobre la prohibición del matrimonio indisoluble en la Argentina, y siempre me dediqué a temas de familia, temas de mediación conyugal, diálogo conyugal. O sea que es un tema que lo llevo en el corazón, lo llevo en el alma. Y cuando descubrí este libro de la Universidad de Santa Cruz, donde yo estudié en Roma, donde habían hecho 2 congresos sobre el amor y Letizia del Papa Francisco, cómo acompañar en el camino matrimonial, dije, esto es un tesoro. Estos 11 capítulos, fruto de los 2 congresos, que son las ponencias de los profesores, que después fueron mejorados, digamos, y resumidos, son 11 capítulos breves, pero muy importante cómo se explica y el contenido. Y la semana pasada, hace pocos días, la Santa Sede nos regala este magisterio del dicasterio de los laicos, la familia y la vida, que a pedido del Papa Francisco se escriben estos itinerarios catecumenales para el matrimonio. Otro documento precioso. Entonces yo cuando me encuentro con esta documentación dije, tenemos que hacer un curso para compartir esto. Ese fue el origen de la idea de este curso, y el objetivo fundamentalmente es ayudarlos a redescubrir la belleza del matrimonio, la belleza del sacramento del matrimonio, y también entusiasmarlos porque nos quieren decir que está todo perdido, nos quieren llenar de tristeza, nos quieren llenar de pesimismo, y nosotros tenemos un tesoro maravilloso para ofrecer, que es justamente poner luz en este regalo del Señor. Por eso yo lo que les animo es a que se llenen de energía como para profundizar en el conocimiento de este regalo del Señor, y pidan al Espíritu Santo que, como cuando Él llegó, salieron a los caminos, los que antes habían estado temerosos, los que antes habían traicionado al Señor, ahora no tienen miedo a la cárcel, no tienen miedo a los fariseos, no tienen miedo y salen a hablar. Bueno, estamos en un tiempo donde que estamos con la iglesia en salida y hay que salir. Uno de los tesoros más grandes que tenemos es la familia, que está basada y fundada en el matrimonio. Vamos al punto. Primero les voy a contar una pequeña presentación del texto, una presentación que hace Francisco Javier Inza, que él es el que tomó el trabajo de recuperar toda la información, recuperarla y sintetizarla, y él justamente comienza diciéndonos esto, que el Papa Francisco nos presenta el Evangelio de la familia. El Evangelio de la familia. Y este Evangelio hay que mostrarlo de una manera positiva, alentadora, dice el Papa Francisco, partiendo justamente de la certeza de que el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente evangelio, o sea, buena noticia que llena el corazón y toda la vida de la Iglesia. Y a lo largo de todo este documento, el amor y Letizia, que habrán leído, y si no recomiendo que relean despacio, ¿no? El Papa habla de 2 pautas principales para hacer eficaz la pastoral familiar. Primero, presentarla justamente desde los valores, desde la riqueza que tiene el matrimonio, la familia, el vínculo conyugal, el compromiso, la fidelidad, la felicidad, ¿no? Que obviamente es mucho más que un anuncio puramente teórico, ¿no? O sea, esta es una gran preocupación del Papa Francisco, que después va a venir recopilada y sintetizada y repetida muchas veces en el documento de los itinerarios catecumenales, que hoy hace falta una preparación para el matrimonio
mucho más profunda, que no es solamente una explicación teórica, que no es simplemente conocer unos temas, sino que se trata de vivir estos temas, de vivir, conocerlos para vivirlos, ¿no? Y el tema también, el otro gran tema de Amor y Leticia, y también del documento de la Santa Sede, del Dicasterio, se los lea textualmente, ¿no? Dice el Papa en la exhortación que para alcanzar este objetivo es necesario continuar el esfuerzo de formar bien tanto a los pastores como a todos los que se dedican a la pastoral familiar, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, catequistas y otros agentes pastorales. Bueno, este es nuestro objetivo. Les decía, el primer tema que vamos a desarrollar hoy, el tema con el que abre el libro es ¿por qué casarse por la iglesia? Lindísima la pregunta y lindísima la respuesta que da Héctor Franceschi, que es el tema de hoy. Después, en el libro, que como les decía está en el sitio de Google, en el Google Site, está toda la documentación. Ya el segundo tema son los contenidos para un posible curso prematrimonial, ¿no? Luego se habla propiamente de lo que es la ceremonia, de la celebración de la boda. Se aborda un tema que lo trataremos en todo el curso, que es justamente el acompañamiento matrimonial, el acompañamiento, ese acompañamiento que se hace de los novios y que se lo vincula también con la preparación de su corazón, de su alma, con el sacramento de la penitencia, con la dirección espiritual. No se dejará de lado, hablaremos también de cómo acompañar a las familias rotas, ¿no? Cómo acompañar a los divorciados que se han vuelto a casar, todo un tema. El Papa incluso prometió un documento especial. Cuando viene este documento del Dicasterio, este nuevo documento de la semana pasada, hace 15 días, ¿no?, del Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida, el Papa dice, este es un primer documento porque quiere sacar otro documento sobre este tema, ¿no?, de los divorciados y vueltos a casar, cómo los podemos acompañar, ¿no? Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero el texto del libro, primero los 10 capítulos y después el documento de la Santa Sede sobre los itinerarios. Vayamos entonces al primer capítulo del libro, que se titula ¿Por qué casarse en la iglesia?, ¿no? Este capítulo lo escribió Héctor Franceschi, que es profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Cruz, en Roma, y también es juez del Tribunal de Primera Instancia del Vicariato de Roma, ¿no? Y comienza diciendo que un hecho que podemos ver todos es que la gente no se casa. Y dice, los bautizados no es que no se casen por la iglesia, sino que no se casan. Y esto es una realidad muy generalizada en Occidente cristiano, Europa, América, los países también más desarrollados de Europa. Entonces preguntémonos un poco, bueno, ¿por qué la gente no se casa? Seguramente ya te lo preguntaste alguna vez y seguramente también tengas los motivos, ¿no? Nosotros lo afrontaremos desde dos aspectos especialmente. Uno, por la falta de comprensión o de conocimiento de lo que es el matrimonio. O sea, ha habido un empobrecimiento cultural, el matrimonio está totalmente devaluado. Entonces, justamente los que llegan incluso a las parroquias a prepararse no saben bien qué es el matrimonio, ¿no? Y dos, también por las deficiencias en la formación de las personas. No solo la formación cristiana, sino también la formación humana, la formación en las virtudes, la formación en los valores, algo tan importante como la veracidad, la fidelidad, todas estas virtudes que son virtudes humanas, ¿no? Bien, el tema justamente de la belleza del matrimonio, digamos, ha perdido o se ha empañado debido al relativismo cultural que hoy vivimos. Un tema que lleva mucho en el corazón el Papa Benedicto, y sabemos muy bien, hoy la verdad no está de moda. Hoy la verdad incomoda. Incluso, podríamos decir, la verdad es políticamente incorrecta, ¿no? Y puede llegar a ser un atentado contra
la libertad misma de las personas, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una sociedad que tiene alergia a la verdad, que no se anima a la verdad, no se anima, prefiere construir su propia verdad sobre las distintas cuestiones, también prefiere construir su propia verdad sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es la familia, y no se anima a buscar la realidad, que es lo que hoy vamos a ver un poquito, la realidad del matrimonio, la realidad, ¿no? Porque justamente el matrimonio no es una construcción de un poder legislativo, no es ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores la que crea el matrimonio. Y hoy por hoy vemos tantos modelos legales, ¿no? Legales, legislativos de matrimonio, cuando el matrimonio es una realidad en sí misma, que justamente hay que conocer y hay que estudiar, ¿no? A mí me gusta pensar, bueno, a ningún legislador se le va a ocurrir derogar la ley de la gravedad, ¿no? Ni la ley de la rotación de los planetas. Entonces, si hay cosas que vienen dadas por la naturaleza, el hombre nace, ¿no? Vive un tiempo, muere, a nadie se le ocurre decir, no, vamos a derogar ahora que ya las personas, en el Congreso va a establecer que ya las personas no se mueran nunca más. No, pero esto ya está parte de la naturaleza. El hombre nace, se desarrolla, lleva un tiempo, quizás se case, se repose y muere, ¿no? Entonces el matrimonio es una realidad en sí misma, que justamente es lo que muchas veces las personas no se animan a estudiar. Ha habido un vaciamiento del matrimonio, porque el matrimonio se ha convertido a veces en solo lo que dicen los legisladores, en lo que dice la ley, en lo que está de moda. Entonces, bueno, resulta que ahora hay tantos modelos matrimoniales como verdades tiene la gente o modelos quiere la gente, ¿no? Y repetimos, el matrimonio no es una estructura de la cultura, ¿no? Los legisladores muchas veces quieren imponernos un matrimonio construido por leyes culturales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir nosotros, buscar la verdad, buscar la esencia. El matrimonio no es uno de las tantas posibilidades de vivir la entrega sexual, sino que nos animamos a decir que el matrimonio es el único modo digno de la persona humana de entregar su condición masculina y femenina. El matrimonio es donación, es entrega. Y la felicidad pasa en la vida y en el matrimonio en la medida en que efectivamente se va efectivizando esa entrega, esa donación, ¿no? Entonces, el matrimonio no es una institución creada ni por la Iglesia ni por el Estado. Vamos a pedirle al Señor que justamente el ir conociendo estas realidades, porque vamos a estudiar, si ustedes pueden también aprovechen el catecismo de la Iglesia Católica, lean despacio de lo que se refiere al sacramento del matrimonio, que es extraordinario, ¿no? Pero nosotros tenemos que encontrar los modos más convincentes y bellos para explicar a los jóvenes la verdad del matrimonio, porque se lo pierden. La verdad del matrimonio como don de sí. La mujer entrega su conyugabilidad, su ser esposa, y el marido entrega también, es una donación mutua, en esa unión que es por naturaleza exclusiva, fiel, indisoluble, fecunda. Y esto es la realidad, por más que no lo quiera reconocer el Estado, por más que las leyes nos digan otra cosa. Repetimos, el matrimonio exige por justicia la totalidad del don, la entrega, toda mi conyugabilidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Esto es fidelidad e indisolubilidad. Entonces, cualquier otro tipo de relación llevará al vacío, no llevará a la felicidad. Por eso, de lo que se trata, y esto es un poco la idea fundamental que quiero
que hoy tengan en la cabeza. Se trata de transmitir la alegría del verdadero amor entre hombre y mujer, que es el documento del Papa, Amoris Laetitia, la verdadera alegría del amor conyugal. Aunque nos digan que está pasado de moda, aunque nos digan que somos medievales, retrógrados y oscurantistas, aunque digan que el hombre no tiene la capacidad de entregarse, aunque digan que el hombre no es lo suficiente libre para dar en un compromiso de amor, nosotros sabemos que esto se puede, sabemos que esto es un don, sabemos que este es el camino de la felicidad. Por eso, hoy el mundo necesita redescubrir el verdadero amor. La palabra amor ha sido totalmente tergiversada. Se entiende por amor solo la pasión o solo los sentimientos, ¿no? Y buscar el verdadero amor, que no es el amor egoísta que piensa en sí mismo, sino el amor que quiere el bien de la persona amada. Cuando casé a una persona muy cercana y muy querida, al poco tiempo, no me acuerdo hablando de qué tema, me dijo, no, pero yo me comprometí a ser feliz a esta mujer. Yo me comprometí a ser feliz a esta mujer. Y eso es la donación, la entrega. Es preciso superar esta visión de la relación de hombre y mujer como simple atracción, como solo sentimientos o afectos, el afecto marital, que decían los romanos, ¿no? Porque no se puede construir nada duradero. Por eso el Papa Francisco nos habla justamente de que tenemos que hablar del vínculo matrimonial. Hoy hablaremos del vínculo que surge justamente del consentimiento. Bueno, y aquí nos jugamos la comprensión del matrimonio y la respuesta al por qué vale la pena casarse, o sea, darse a sí mismo y acoger al otro en cuanto hombre, en cuanto mujer, en su masculinidad, en su feminidad, para constituir una caro, dice la Escritura, una sola carne conyugal, esa unión en la naturaleza, no en la cultura del momento, como recordaba el Papa San Juan Pablo II. Por eso queremos dar nosotros una visión realista contra la visión legalista, como si el matrimonio fuera solo una ley o fuera la legalización de los sentimientos amorosos. De esta perspectiva, la diferencia entre convivir y estar casado sería solo un rito o solo ir al registro civil, solo algunos requisitos formales, y muchos no saben que el núcleo del matrimonio es el consentimiento, o sea, el querer casarse con todo lo que supone el matrimonio. Querer esa donación, esa entrega. Y eso es lo que genera el vínculo. Por eso, ¿qué diferencia hay entre dos personas que viven hace 20 años unidas pero sin casarse, unidas? No hay vínculo, porque no ha habido consentimiento, no ha habido esa decisión de darse y aceptar. No ha habido esa decisión. Y el matrimonio es esa decisión. Por eso el consentimiento, ya lo veremos, tiene que ser verdaderamente matrimonial. Si una persona dice, no, yo me voy a casar, pero excluyo totalmente la prole, o excluyo la fidelidad conyugal, y no tiene un consentimiento matrimonial, porque no quiere casarse realmente, porque no está aceptando lo que es el matrimonio, ¿no? A través de ese consentimiento, el hombre y la mujer se convierten en cónyuges y ya no se pertenecen, porque efectivamente el marido es de la mujer y la mujer es del marido en cuanto a su conyugabilidad, me refiero, ¿no? Porque también evidentemente los cónyuges tienen su ámbito cada uno de independencia, ¿no? Pero después de esa aceptación mutua, después de ese consentimiento,
son marido y mujer, cosas que antes no eran. Cuando deciden realmente casarse, por ejemplo, y antes estaban incluso viviendo juntos, pero repito, una cosa es el hecho de estar juntos, por más que haya sido mucho tiempo, y otro es la pertenencia recíproca en un vínculo de justicia, en el sentido profundo. Por eso debe comprenderse el profundo sentido humano del consentimiento matrimonial. Ya veremos más adelante lo que son las nulidades matrimoniales, o sea, es la declaración de que no hubo matrimonio. Bueno, muchos de esos caput nullitatis son porque no hubo verdadero consentimiento matrimonial, porque hubo violencia, por ejemplo, o hubo error, ¿no? Tiene que haber un consentimiento matrimonial. Por eso el Papa, cuando habla de estos itinerarios catecumenales, ¿no?, dice que los novios que se acercan a prepararse estén preparados para saber bien en qué consiste el matrimonio, para tener un verdadero consentimiento matrimonial. Entonces, repetimos, casarse es entregarse y acogerse en una unión que por su misma naturaleza es exclusiva, indisoluble y abierta a la vida. Y este es uno de los grandes desafíos de nuestra cultura, porque el demonio, que es el gran mentiroso, pretende presentar el egoísmo, la falta de generosidad, como el camino de la felicidad. Y justamente, como dirá el Concilio Vaticano II y San Juan Pablo II tantas veces, el hombre alcanza su realización con la donación de sí mismo, con la entrega, con la generosidad. Y en el caso de quien tiene vocación matrimonial, justamente la alegría pasa por la entrega, pasa por la generosidad. Entonces, repetimos, tenemos que conseguir cambiar el ambiente. Para eso, en fin, contamos con la gracia de Dios. Dios tiene que hacer el milagro. Pero tenemos que conseguir que la sociedad supere esa visión legalista del matrimonio y descubra la dimensión vocacional. O sea, Dios ha pensado en cada uno desde el principio, ¿no?, desde la eternidad, ¿no? Dios nos ha pensado y ha pensado en cada uno para que seas feliz y para que seas santo, ¿no? Y justamente el matrimonio es una vocación a la felicidad. Y además, lo vamos a decir muchas veces, el matrimonio sacramental está llamado a representar la unión de Cristo y su iglesia, nada más ni nada menos, en el amor entre Cristo y su iglesia. Les leo lo que recuerda el Papa Francisco en la Amore Laetitia. Dice: el sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo y la Iglesia. Y sigue diciendo el Papa: los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de salvación de la que el sacramento les hace partícipes. Bueno, eso tiene una profundidad enorme, ¿no? O sea, marido o mujer o esposos son signos del amor de Cristo y la Iglesia. Cristo, por su Iglesia y por todos los hombres, dio hasta su última gota de sangre, por amor. Marido, esposa, que ustedes también tienen que estar dispuestos a la entrega generosa por amor. Aristóteles, ya cuántos años antes de Cristo, ¿no?, hablaba del amor de concupiscencia, que es el amor que busca la propia pasión o el propio gusto, el amor de concupiscencia como algo diametralmente opuesto al verdadero amor de amistad, que busca justamente
el bien de la persona amada. Repetimos entonces, el matrimonio es una vocación en cuanto a una respuesta al llamado a vivir ese amor conyugal como signo, imperfecto, ¿sí?, pero del amor entre Cristo y su iglesia. Y por lo tanto, para casarse, como toda vocación, hace falta un discernimiento vocacional. El Papa, en la presentación justamente del documento de los itinerarios catecumenales, justamente dice, una de las preocupaciones que tengo es que para el camino de la vocación sacerdotal, tantos años de preparación. Para el camino de una vocación religiosa, tantos años de... Y resulta que para el matrimonio, que es una vocación, a veces la preparación es tan efímera, tan fugaz, tan breve, que no hay tiempo a tomar conciencia, dice el Papa. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros entonces para transmitir la belleza del matrimonio a las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer, y se lo pedimos al Espíritu Santo ahora, una labor de reconstrucción cultural del matrimonio, ¿no? Una primera solución, un primer medio, una primera forma es enseñar a las personas a tener proyectos de vida. Vivimos ahora una cultura de lo inmediato, de lo provisional, de lo efímero. Las personas buscan las cosas enseguida y sin compromiso, y así, con esa mentalidad, no se puede llegar al matrimonio. ¿Qué dice el Papa Francisco en su carta Lumen Fidei de junio del 2013? Dice, un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio que impide un proceso constante de crecimiento. Por eso la formación del matrimonio empieza cuando los padres tienen a sus niños y no han cumplido 9 años y les enseñan a decir la verdad, les enseñan a ser ordenados, les enseñan tantas cosas con el ejemplo, fundamentalmente, de los padres, y el niño justamente va madurando en las virtudes, en los valores, ¿no? Va teniendo proyectos también, esa proyección, quizá del colegio secundario, la universidad, ¿no? Pero hay que superar también esa mentalidad de quiero todo ahora, ya, lo más barato y lo más fácil posible. Pero sigamos con la misma idea. Debemos saber transmitir esta idea a los jóvenes, de que tienen que tener un proyecto de vida, ¿no? Y que justamente los bienes del matrimonio son bienes arduos. El que quiere celeste, que le cueste, dice. Y sí, vos querés la felicidad, y bueno, tendrás que vivir la generosidad, tendrás que vivir la caridad, tendrás que vivir la prudencia, la magnanimidad, la fortaleza, las virtudes. O sea, la felicidad se construye con las virtudes, no con los vicios, que también son hábitos, pero malos, ¿no? No se puede construir. Por eso, repito, la pastoral y la pastoral familiar tiene que ser exigente, tiene que ser clara, ¿no? Y es fundamental enseñar a los jóvenes, quizá también a los adultos, a saber esperar, porque en el matrimonio las cosas no se obtienen enseguida ni automáticamente, ¿no? Es un proceso educativo. Dice el Papa Francisco, hay que educar en la capacidad de esperar. Y dice el Papa Francisco, si los niños o los adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben esperar, se convierten en atropelladores que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y crecen con el vicio del quiero y tengo. Este es el gran engaño que no favorece la libertad, sino que la enferma. Otro camino para cambiar la cultura en la que estamos inmersos es una nueva visión sobre lo que es la libertad. La libertad es siempre finalizada. La libertad
no es un fin en sí mismo. Solo comprometiéndonos, ¿no?, conseguimos realizarnos. La persona que dice yo no me ligo a nada, yo soy libre, 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 no, la libertad es un medio, ¿no? Por eso quien pone la libertad como fin en sí misma se vuelve esclavo de su libertad, que no es verdadera libertad, sino una libertad ilusoria, un sucedáneo de la verdadera libertad. Por eso crecer en la libertad exige un proceso formativo. Y por eso los padres van enseñando a los hijos de a poco a vivir su libertad con responsabilidad, a ir tomando, siendo pequeños, sus pequeñas decisiones, pero siendo responsables con las cosas. Dice el Papa también Francisco, la libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder. La educación moral es un cultivo de la libertad. La virtud, o sea, la vida virtuosa, construye la libertad, la fortalece, la educa, evitando que la persona se vuelva esclava de sus inclinaciones o de sus inclinaciones compulsivas, que a veces son deshumanizantes, antisociales. Bien, por eso en los itinerarios, que les decía, itinerarios catecumenales para el matrimonio, se subraya la centralidad de la educación en las virtudes y la importancia de la familia, la importancia de la educación de los niños, ya pensando en el matrimonio. Repetimos, lo saben ustedes muy bien, la familia es el ámbito más eficaz de la educación a las virtudes, tanto como enseñanzas teóricas, no tanto como enseñanzas, sino como la vida misma, los padres que muestran con su vida cómo uno es generoso, qué es el sacrificio, qué es la justicia, qué es la fortaleza. Los padres nos dicen, a ver, mi hijo, sentate acá que te voy a enseñar qué es la fortaleza. No, el chico ve en su padre que trabaja, que se esfuerza, que no cede ante quizá la tentación de la pereza, que está tan, ¿no? Eso es lo que tienen que ver los niños, ¿no? Eso de que de tal palo, tal astilla, en fin, es verdad que los hijos también después son libres y pueden hacer de su vida lo que quieran, ¿no? Pero evidentemente los esposos que han conseguido formar a sus hijos con naturalidad, en la verdad, en el bien, en las virtudes, y tienen muchísimas posibilidades después de construir, ¿no?, construir una familia. Bueno, también es una invitación este curso y una de las soluciones también para este ambiente tan desnaturalizado en la sociedad, luchar contra el pesimismo que existe, el pesimismo. Nos quieren hacer creer de que no hay nada que hacer, de que está todo perdido, de que ya, digamos, como que el demonio o esta mentalidad tan hedonista, esta mentalidad tan materialista, esta mentalidad en la que no existe la verdad, que todo es relativo, ¿no? Y no, se puede cambiar el ambiente. Es más, estamos llamados. Dios sigue haciendo milagros. Una cosa es 2 más 2, otra cosa es 2 más Dios. No podemos quizás hacer comer a 5.000 personas, pero podemos poner esos pocos panes y esos pocos pescados para que Jesús haga el milagro. Y nosotros somos parte de esto, somos parte, ¿no? Entonces es muy importante justamente llenarse de optimismo para también con audacia mostrar la belleza de la familia, la belleza del matrimonio, la belleza de la verdad, la belleza de las virtudes, ¿no? Cuenta Héctor Francischi en el libro un ejemplo que tuvo con un amigo sacerdote. Dice así el texto, dice, hace unos meses hablaba con un párroco de Roma que me contó que en su parroquia, desde hace más de 30 años, organizan cursos de preparación en los que participan cada año una treintena de parejas. Desde el principio enfocaron esos cursos de preparación como un recorrido de redescubrimiento de la fe
y renacimiento de la vida sacramental. Bueno, de las casi 900 parejas que han seguido este recorrido a lo largo de los años, se cuentan con los dedos de la mano aquellas cuyo matrimonio ha fracasado. Y sí, porque es necesaria la gracia de Dios, es necesaria la gracia de Dios. Por eso la comunión frecuente, la confesión frecuente, la oración es fundamental, ¿no? Y a los novios hay que llevarlos por allí, También después Héctor Franceschi dice que tenemos que ser colaboradores para superar el hedonismo y la promiscuidad que está tan de moda, esa banalización de la sexualidad con la mentalidad anticonceptiva, con esa educación sexual ideológica desviada, con esa promoción de modelos de sexualidad tan libertarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que justamente animar a vivir el amor como corresponde, ¿no? El amor, la virtud de la castidad es el cuidado de la pureza justamente en las manifestaciones de amor. Castidad viven los novios, castidad viven también los casados, ¿no? Que ese recto uso de la sexualidad y de la manifestación de los afectos. Y bueno, los padres tienen que cuidar también a los niños porque están siendo muy atacados por todos lados, por las redes, ¿no? En fin, es algo que hay que estar atento y hay que cuidar. Bueno, a modo de conclusión, porque ya nos hemos alargado, ya estamos por cumplir ya 45 minutos. A modo de conclusión, les digo, el reto fundamental es que los cristianos recuperemos el optimismo y la alegría de llevar justamente la verdad del matrimonio y la familia. Benedicto XVI hablaba de la emergencia educativa, ¿no? Una emergencia educativa por la crisis, ¿no? Y Benedicto XVI hacía una llamada a la responsabilidad, tanto personal como institucional. Tenemos que unir fuerzas para influir en el ambiente, para cambiar el ambiente. Estamos llamados todos a difundir la belleza del matrimonio a través del apostolado personal, pero también a través, en el colegio, y si uno puede llegar un poco al ámbito político del municipio, de la provincia o de la nación, ¿no? Tenemos que llegar y poner iniciativas culturales, académicas, sociales, ¿no? Que realmente contribuyan a una nueva evangelización de la familia. Hace falta. Hace falta auténticos y eficaces programas de formación de jóvenes, de novios, de familia. Y debemos, y con esto termino, tener la urgencia de formarnos para poder formar y convertirnos nosotros en formadores de formadores. Hasta aquí la exposición.